La historia de Efraín Hernández Ramírez, conocido como Don Efra, es una de las más enigmáticas y sorprendentes del mundo criminal colombiano. Inició su carrera como policía, fue empleado portuario y logró convertirse en un magnate con una fortuna multimillonaria. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y el último año de su vida no logró ocultar cuál era su verdadera profesión. Era un narcotraficante que formaba parte de la cúpula del cartel del Norte del Valle. Hoy voy a contarles la vida de Don Efra. Esta vida que estuvo marcada por la discreción, el lujo y una serie de conexiones que lo llevaron a lo más alto del poder. Pero también vamos a ver cómo su vida culminó en un trágico final. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Los invito para que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, en X y en TikTok como @lachilito. Comenzamos. Una vida tras las sombras. Se conoce poco acerca de la vida de Efraín Hernández Ramírez y mucho menos de sus primeros años de vida. Igualmente hay datos disponibles que nos van a ayudar a reconstruir su vida. Hernández Ramírez, más conocido como Don Efra, nació en el año de 1946 en Colombia, específicamente en la isla de Providencia. La isla de Providencia es una isla colombiana ubicada en el Mar Caribe que pertenece al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Una vez que llegó a la adultez, se desempeñó como agente de policía en Buenaventura, fuerza en la que trabajó durante algunos años. Más tarde, en 1973, decidió cambiar su rumbo profesional y se convirtió en distribuidor de bodega en la empresa Colpuertos. Aunque estos dos trabajos parecieran no tener algún vínculo, sus funciones como policía y empleado de Colpuertos le permitieron conocer en detalle el movimiento de mercancías y buques. Aspectos fundamentales en negocios ilegales, como por ejemplo el narcotráfico. De hecho, muchos años más tarde, sus conocimientos en el ámbito portuario le valieron el apodo de El Señor de los Mares. Hernández Ramírez trabajó 7 años en Colpuertos y luego se perdió su rastro laboral. Sin embargo, en 1986, su nombre apareció como empresario avícola y de pollos asados en Ecuador y luego en Cali, en Colombia. En síntesis, en poco más de 10 años, Don Efra fue policía, empleado portuario y sin escalas llegó a convertirse en empresario avícola. Mientras saltaba de un rubro a otro, Hernández Ramírez también cambió de esposa. Aunque se desconoce en qué año se casó con cada una, se sabe que sus matrimonios fueron con Luzmeida Conde Madrigal y Yolanda Guerrero Marín, y que en total tuvo 3 hijos. Los que venden y los que compran. Don Efra le dijo una vez a sus amigos: en el mundo hay 2 clases de personas, las que venden y las que compran. Yo soy de las que compran. Este aspecto consumista fue algo que caracterizó a Hernández Ramírez. ¿Por qué? Porque desde mediados de la década del 80, este hombre se convirtió en un gran comprador de terrenos, propiedades y hasta autos de lujo. Pero, ¿cómo un empresario avícola termina comprando todo este tipo de bienes? De la noche a la mañana, Don Efra pasó a ser dueño de múltiples negocios. Era propietario de empresas como Doraves Limitada, Malcom Limitada, Inversiones Santa Ana Limitada, Inmobiliaria Santa Teresita, Construcciones Miramar Limitada, Vehículos y Automotores Santa Bárbara, Inversión para el Desarrollo, Pollos Gus, Hotel Maryland, comercializadora Lumelco y una cadena de panaderías en Cali y Bogotá, entre otros.
También era poseedor de cientos de apartamentos, casas, hoteles, locales comerciales, parqueaderos, oficinas y depósitos. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, esta riqueza le permitió acceder al jet set de la sociedad colombiana. Incluso llegó a casarse con Sandra Murcia Vargas, una reina de belleza y modelo reconocida en el mundo de la moda. Se casaron en 1994 y su boda dio de qué hablar en aquella época. Para empezar, la fiesta fue en Quito, Ecuador, y tuvo más de 2,000 asistentes. Los invitados vivían en diferentes países y para que pudieran llegar, Donefra pagó una ruta de charters que incluía a Estados Unidos, Francia, Colombia y Ecuador. Pero eso no fue todo. Para que el viaje valiera la pena, la fiesta duró 4 días. Pese a semejante despliegue, el matrimonio no llegó a durar ni un año. Luego de unos meses de convivencia, Hernández Ramírez y Murcia Vargas se separaron. Sin embargo, antes de la ruptura, no hubo antojo material de Sandra que Donefra no hubiera cumplido. El hombre llegó a regalarle 3 carros para su uso personal y no de cualquier marca. Un Mercedes-Benz, avaluado en 70 millones de pesos colombianos en aquel entonces, un BMW de 60 millones y una camioneta Mazda. Otro episodio que dio de qué hablar en Colombia fue la celebración del cumpleaños número 15 de su hija. La fiesta se realizó en el Hotel Intercontinental y asistieron invitados de todo el país. Además, fue musicalizada por orquestas nacionales e internacionales. Entre ellas estuvo Carlos Vives, que en aquel momento había lanzado el álbum Clásicos de la Provincia. Aunque el matrimonio con Sandra Murcia no había prosperado, Donefra le volvió a apostar al amor. En el año de 1995 se casó con María Marcela Serrano Camacho, otra reina de belleza. En este caso, se sabe que para celebrar la unión, brindaron una lujosa fiesta en un hotel tradicional de Bogotá. El mundo de Efraín comenzaba a desmoronarse. Seguramente te estarás preguntando, ¿pero cómo se relaciona este hombre con el narcotráfico? ¿Cuál es su vinculación con el cartel del Norte del Valle? En 1996, esas respuestas comenzaron a salir a la luz. En septiembre de aquel año, la modelo Sandra Murcia Vargas, ex esposa de Donefra, fue detenida en el aeropuerto de París, acusada de liderar una red de narcotráfico entre aquella ciudad francesa y Madrid. Las autoridades habían ido tras la modelo porque días antes unos agentes de la aduana francesa habían descubierto 5 kilos de cocaína en una maleta. La valija pertenecía al colombiano William Álvarez Echavarría, quien confesó haber sido instruido por Murcia para recibir la droga y transportarla hacia un hotel en París. Si bien Donefra no estaba vinculado con este delito en particular, lo cierto es que su nombre se vio salpicado, ya que hasta hacía un año había estado casado con Murcia. Pero el principal problema no fue que el nombre de Hernández Ramírez haya estado en primera plana, sino que a partir del hecho y debido a su ex esposa, las autoridades empezaron a investigar los movimientos de sus cuentas bancarias y sus múltiples propiedades. Así fue como descubrieron la inmensa fortuna de Donefra, establecida mediante una compleja red de testaferros. Entonces nació un nuevo interrogante. ¿Aquel dinero era bien habido? Pero la detención de Murcia Vargas no fue lo único que hizo que Hernández Ramírez estuviera bajo la mirada de las autoridades. Un mes después, en octubre de 1996, Donefra volvió a estar involucrado en un escándalo, pero ahora político. En ese entonces, el procurador Orlando Vázquez Velázquez acusó al fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento de haber recibido un cheque millonario para financiar su campaña al Senado. Efraín Hernández habría sido el que le depositó aquel dinero. Según Velázquez, este movimiento bancario había sido ejecutado por el grupo Santa Bárbara, del cual Hernández era socio accionario. Aquel cheque, a nombre de Valdivieso, habría sido girado de una cuenta del Banco de Bogotá en 1993. En su defensa, el fiscal argumentó que aquellos fondos provenían de una firma concesionaria de automóviles, Automotores Santa Bárbara, que nada tenían que ver con alguna actividad ilícita. Pese a que el presunto escándalo de corrupción solo fue mediático, lo cierto es que el nombre de Donefra no hacía más que estar vinculado a causas, como mínimo, polémicas. El fin de Donefra.
Si bien había sabido vivir de forma sigilosa, para el año de 1996, Efraín Hernández ya no pasaba inadvertido ante los ojos de las autoridades. Fue en aquel entonces que su nombre comenzó a estar vinculado directamente con el narcotráfico. Don Efra tenía 2 investigaciones en su contra, una por enriquecimiento ilícito en Cali y otra por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En este punto, no está de más recordar que en aquellos años el gobierno de Colombia daba una fuerte batalla contra el narcotráfico. 3 años antes habían logrado abatir a Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, y ahora se encontraban detrás del cartel del Norte del Valle, precisamente el grupo criminal del cual Don Efra formaba parte. El bloque de búsqueda, es decir, la unidad de Policía Nacional que se encargaba de combatir estos grupos armados y delincuenciales, estaba tras los pasos de Hernández Ramírez. De hecho, en los archivos de inteligencia del bloque de búsqueda, Don Efra aparecía registrado como uno de los presuntos cabecillas del cartel del Norte del Valle, pero además era señalado por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el coronel Benjamín Núñez, el bloque había podido descubrir que Don Efra contaba con 46 testaferros en una intrincada red financiera que abarcaba propiedades en el Valle, Bogotá y se extendía hasta Ecuador. Las autoridades comenzaron a construir la hipótesis de que el dinero que tenía Hernández Ramírez era dinero proveniente del narcotráfico. Esto también explicaría el hecho de que en muy poco tiempo pasó de ser un pequeño empresario avícola a propietario de múltiples negocios y dueño de una gran fortuna. Para ese entonces se calculaba que el patrimonio de Don Efra era de 50.000 millones de pesos, lo que hoy representa más de 12 millones de dólares. Durante los primeros meses del año 1996, el bloque había realizado 18 allanamientos a las propiedades de Don Efra en búsqueda de elementos para lograr dar con su captura y posterior judicialización. En paralelo, la Fiscalía Regional trabajaba en una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito y narcotráfico. En este contexto de persecución policial y judicial, Don Efra fue asesinado en Bogotá. El hecho sucedió el 6 de noviembre de 1996 en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, propiedad que justamente era de Hernández Ramírez. Aunque pasaron casi 30 años del asesinato, los hechos continúan siendo confusos. No hay una teoría clara y por lo menos mediáticamente no se ha conocido en profundidad la investigación, si es que alguna vez la hubo. Pese a que es difícil poder esclarecer el hecho, analizaremos cada una de las hipótesis arrojadas por los portales de noticias de aquel entonces. Según el diario Semana, el 6 de noviembre a las 4:40 de la tarde, Germán Wexler Clark, un comerciante caleño de aproximadamente 42 años, salió del ascensor del 4º piso con una herida de bala en el hombro izquierdo. Comenzó a caminar por los pasillos hasta que una mujer que prestaba vigilancia lo vio. Entonces, Wexler le pidió socorro. «Por favor, ayúdeme, que me acaban de hacer un atentado». Urgida por la situación, la mujer lo tomó del brazo y juntos regresaron a la oficina F402. Allí había 2 cuerpos que yacían muertos sobre el suelo. Uno era Alfredo Haddad Salván, que tenía una herida de bala en el corazón, y otro era Don Efra, quien tenía 3 tiros en el pecho. Desde ese entonces no hubo nada que hacer, ya que ninguno de los hombres tenía pulso. Horas después, las autoridades confirmarían que los hombres habían sido asesinados con una pistola automática calibre 45 con silenciador. La investigación comenzó a ser confusa desde ese entonces. En lugar de esperar a las autoridades, una vez que ingresó a la oficina F402, Wexler se dirigió al baño y se lavó las manos. Luego, delante de la guardia de seguridad, tomó un maletín que estaba en el escritorio y metió en él muchos papeles que había alrededor. Cuando tuvo todo preparado, tomó un teléfono y llamó a su médico personal. Fue muy concreto al comunicarse. Le dijo: «Estoy herido. Espéreme que ya salgo para allá». Luego tomó su maletín y, como si nada hubiera ocurrido, salió de la oficina. Tan solo minutos después llegó a la clínica Fundación Santa Fe, un centro asistencial que quedaba justo frente al centro comercial Hacienda Santa Bárbara. Apenas llegó, Wexler fue subido a una camilla y llevado a la sala de urgencias. A los 15 minutos arribó su esposa, la única persona a la que le entregó el maletín.
Lo que sucedió con aquella cartera está cargado de misterio. Una vez que el asesinato de Don Efra fue notificado, la fiscalía le preguntó a la mujer sobre el destino de aquel maletín. Sin embargo, ella respondió que no recordaba a quién se lo había dado y justificó su olvido a que en ese momento se encontraba en estado de shock por la herida de bala de su marido. El caso no paraba de sumar inconsistencias. Un herido de bala, al mismo tiempo que fue testigo del crimen, y quien se fue de la escena como si nada hubiera ocurrido. Luego, desaparece un maletín con documentación casi por arte de magia. Según los portales de noticias de aquel entonces, las autoridades trabajaron incansablemente para hallar ese maletín. En ese maletín, quizá hubieran podido descubrir claves, no solo para descifrar el asesinato de Don Efra, sino también más información respecto a los delitos por los cuales se lo estaba investigando, el lavado de dinero y su vinculación con el narcotráfico. No olvidemos que la Fiscalía General tenía la hipótesis de que Hernández Ramírez había usado el dinero proveniente de la droga para montar su emporio empresarial. Es importante mencionar que si el maletín apareció alguna vez, ese dato no fue publicado en los medios de comunicación. Las teorías. Para esclarecer cómo había sucedido el atentado, las autoridades interrogaron a Wexler, quien parecía ser el único testigo. El hombre declaró que estaba reunido con Don Efra y Haddad en la oficina F402 por motivos laborales y que de repente vio una sombra, una especie de bulto negro que se movía entre las cortinas. Luego, aquella presencia empezó a disparar de forma indiscriminada. Agregó que él se había salvado porque después de recibir el tiro en el hombro, había fingido su muerte. Pese a su declaración, 2 días después del atentado, la Fiscalía General de la Nación encontró méritos suficientes para ordenar la detención preventiva de Wexler, como presunto responsable del homicidio de Don Efra y de Alfredo Haddad Salván. En aquel entonces, la primera teoría que comenzó a circular por los portales de noticias fue que Wexler había ejecutado a Don Efra por órdenes de Orlando Henao Montoya, el capo del cartel del norte del Valle. El motivo habría sido que Henao había descubierto que su socio, Hernández Ramírez, estaba planeando convertirse en un informante de la DEA. Es importante mencionar que en aquel entonces muchos integrantes de carteles de Colombia se volvían informantes para así evitar condenas en Estados Unidos. La hipótesis de que Henao Montoya era el autor intelectual del asesinato tiene cierto sentido. Efectivamente, Don Efra estaba bajo la mirada de las autoridades, por lo que es lógico que haya contemplado la opción de volverse un informante, hecho que efectivamente terminaría afectando más temprano que tarde a Henao Montoya. Sin embargo, al día de hoy esto no es más que una conjetura, ya que aunque Wexler fue detenido, se desconoce si finalmente fue sometido a un proceso judicial. Si la justicia lo juzgó por el asesinato de Don Efra, es algo de lo que hoy no hay certeza. Tiempo después de la detención preventiva de Wexler, empezó a contemplarse otra hipótesis. En diciembre de 1996, la redacción del diario Semana informó que las autoridades estaban trabajando en una versión de los hechos que contemplaba a una cuarta persona en la escena del crimen. El sujeto habría sido Fernando Cifuentes, un joven de 32 años de edad que en el último tiempo se había convertido en la mano derecha de Don Efra. Las autoridades no descartaron la idea de que quizás había sido él quien disparó contra sus 3 acompañantes, Hernández Ramírez, Haddad y Wexler. Según esa teoría, Cifuentes, que era el responsable del manejo de las rutas de la droga y la entrega de mercancía, no podía precisar dónde se encontraba un cargamento de cocaína. Entonces Don Efra convocó a una reunión para exigir a Cifuentes que diera respuesta por 7,000 kilos de cocaína que se había despachado hacía 60 días, del cual no había noticias. Al no poder explicar la pérdida y acorralado por los 3 hombres, Cifuentes sacó su pistola y disparó contra Don Efra, Haddad y Wexler. Otra prueba que respalda esta hipótesis es que horas después del atentado en el centro comercial, el joven fue ejecutado. Wexler le habría avisado a Henao Montoya, quien luego habría dado la orden de matar a Cifuentes para así vengar a Don Efra, su socio en el cartel del norte del Valle. Esta teoría tampoco resulta descabellada. Por un lado, cuando en el crimen organizado un hombre de poca jerarquía, en este caso Cifuentes, osa atacar a su jefe, esto es altamente penalizado, casi siempre con la muerte. Por otro lado,
También sería razonable que Wexler no hubiera dado el nombre de Cifuentes a las autoridades, ya que eso lo hubiera involucrado directamente con el narcotráfico. Ahora bien, tanto la teoría de Wexler como responsable del asesinato de Don Efra como la de Cifuentes son lisa y llanamente hipótesis, conjeturas que a lo largo de los años los portales de noticias e investigadores del mundo del narcotráfico han pensado para así intentar encontrar una explicación. A partir de esto, las preguntas que se abren son otras. La búsqueda del autor material del asesinato de Don Efra queda en segundo plano y pasan a primera plana nuevos interrogantes. ¿Por qué nunca se esclareció el crimen? La falta de investigación se vinculará al hecho de que Hernández Ramírez era un hombre con poder en la alta sociedad. Si hay algo que se repite en esta historia, es que es muy difícil acceder a información sobre la vida de Efraín Hernández Ramírez. Conclusión. En el año 2024 hubo novedades respecto a lo que alguna vez fue la fortuna de Hernández Ramírez. En una operación sin precedentes, la Fiscalía de Colombia logró incautar un fideicomiso avaluado en 370.000 libras esterlinas, es decir, unos 2.130 millones de pesos colombianos. Este hallazgo confirma lo que durante décadas fue una sospecha. Don Efra había logrado mover su fortuna ilícita fuera de Colombia, asegurando su dinero en el sistema financiero internacional. Lo más impactante de la noticia fue que se conoció que los fondos estaban registrados a nombre de María Camacho, la última esposa de Don Efra. Si bien la Fiscalía de Colombia pudo dar este gran paso, lo cierto es que el asesinato de Efraín Hernández Ramírez sigue oculto tras las sombras del narcotráfico. No hay certezas, solo teorías, preguntas sin respuestas y un velo de misterio que parece destinado a nunca levantarse. Gracias a todos por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, en X y en TikTok como @lachilito. Le envío un saludo muy especial a nuestros suscriptores y también a los miembros. Hoy voy a saludar a nuestro miembro más reciente, Luigín Rincón. Luigín, gracias por apoyarnos, gracias por apoyarme a mí y a mi equipo. Les mando un abrazo muy grande para todos y que tengan una feliz semana. Hasta pronto.